Ahora sí, queridos alumnos, muy buenos días. Qué rico estar con ustedes de nuevo. Eh, Veníamos conversando antes que esta clase se da después de un receso de 2 semanas de evaluaciones. Ustedes están cansados, vienen de haber estudiado un montón y ahora es hora de volver a retomar este aprendizaje, esta búsqueda de la verdad que estamos haciendo juntos, ¿cierto? En la que eh, insisto, tampoco soy yo el poseedor de la verdad. Eh, sé un poquito más porque me ha tocado estudiar más, porque he podido reflexionar, porque tengo algo de experiencia, pero no por eso yo soy dueño de la verdad, ¿cierto? Yo trato con mucha humildad de compartirles lo que yo he visto y lo que he podido estudiar, especialmente cuando estudiando a Tomás de Aquino, ¿cierto? Y entendiendo que hay mucho provecho en esta mirada, en este abordaje del ser humano. Entonces, hoy día tenemos, como les mostraba antes, estamos llegando acá. Después de ver el amor, el odio, el deseo y el rechazo, vamos a ver los últimos afectos del concupiscible, a saber, deleite y dolor. Hoy día nos enfocaremos en el deleite, pero tenemos que entender que, que en el, que en realidad en la linealidad de la efectividad, antes de llegar al deleite o dolor, se pasa por el irascible, ¿cierto? Se pasa por esperanza, temor o audacia, ¿cierto? Esto lo vamos a ver después de terminar de ver el concupiscible. Lo vamos a ver más adelante. Pero ahora vamos a revisar esto, que es justamente el binomio donde termina el movimiento afectivo. Entonces vamos al deleite en sí mismo. Entonces, sobre el deleite en sí mismo, vamos a decir algunas cosas, ¿cierto? Eh, es, eh, es, una, es uno de los afectos en los cuales puede terminar el movimiento afectivo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que el amor veíamos que era como la fuente desde la cual comenzaba todo movimiento afectivo? Pues bien, después se da una serie de cadenas, ¿cierto? Cadena que va a un afecto, a otro, y cuando se llega al deleite, el movimiento afectivo termina, ¿cierto? Eh, el deleite viene a ser, por así decir, como el Metro Plaza de Maipú, ¿cierto? Para los que viven para allá, que es donde termina la línea 5, ¿no? Allí se acaba. Uno llega hasta el Metro Plaza Maipú y tiene que salir hacia arriba, ¿cierto? Excepto que quieras devolverte. Eh, pues es como llegar a Metro Plaza Puente Alto, ¿cierto? Uno llega hasta Plaza Puente Alto y después lo que te queda es salir a la superficie, tomar un bus de conexión, lo que sea, pero eh, no hay más metros después de ese, ¿cierto? Solo queda la vuelta. El deleite también es como esto, es como una estación de fin de línea. ¿Cuál es la otra estación de fin de línea? Deleite o Dolor. eso. El otro es el dolor. Pero aquí vamos a ver una cosa. El deleite, acuérdense que surge. ¿Cuál es el objeto del deleite? ¿Qué es lo que la cogitativa tiene que intuir o tiene que valorar en el objeto para que surja el deleite? Bien presente. Muy bien. Surge ante un bien
presente o más bonito, que es lo mismo, ante un bien poseído, ¿cierto? Ya es mío eso que yo tanto deseaba. Ya está conmigo. Deseaba tanto el café y ahora lo poseo, lo hago mío. Estoy unido a él. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del amor? Que uno de los efectos del amor era la unión. Pues bien, la unión, cuando se da, cuando el amado se encuentra con la amada, cuando uno deseaba mucho una comida y por fin la come, o cuando uno quería mucho llegar a un lugar bonito y llega al lugar, en esa unión, el bien ya no aparece como un bien deseado, como un bien próximo, un bien ausente, sino que es un bien poseído. ¿Cierto? Hay un encuentro entre la persona que desea y el objeto deseado, ¿cierto? Y cuando por fin lo encuentra, lo posee, lo hace suyo. Y entonces se produce algo admirable. ¿Se acuerdan que el amor implicaba cierta armonía, cierta proporcionalidad, cierta adaptación entre el amante y lo amado? Es como una especie de rompecabezas. El amante adecuaba su apetito al objeto deseado, al objeto atractivo. Y cuando se encuentran, hay un calce perfecto. El bien poseído, de alguna manera, calza perfectamente con el amado, o sea, con el amante, con su afecto. Se junta, por así decir, la sed con el agua. Y cuando por fin se posee aquello que se adapta a mí, ¿qué se produce? Deleite, ¿cierto? Pero ¿qué es el deleite en este momento? Cuando ya tengo por fin lo que tanto deseaba. ¿Carrete o reposo? Reposo, ¿cierto? Uno de los signos del deleite es que el ánimo descansa. Entonces, el deleite es un descanso en el bien poseído. Por así decir, estaba ansioso yo, deseaba encontrarme con esa persona. Cuando por fin me encuentro, descanso, ¿cierto? Tenía ganas de dar la prueba, por fin la doy, salí de mi semana de exámenes, viene como un relajo. Hay un descanso en el alma. Claro, hay una satisfacción. Deleite y satisfacción son como sinónimos. Pero lo que quiero llamar la atención es eso del, claro, lo que estás diciendo ahora por el chat, ahora puedo morir en paz. Como por fin tengo lo que quería, entonces ahora, por así decir, piensa en ti, cuando llega la hora de almuerzo, por ejemplo, cuando estábamos presencial en la UFT, entonces era la hora de almuerzo, tú decías ya dónde voy a comer, dónde voy a calentar la comida, ibas para allá, calentabas la comida, hacías una fila, estabas atento, te sentabas a comer, empezabas a comer, y ya cuando vas terminando la comida, como que te va bajando como una modorra, como un descanso, y terminas y te quedas ahí. Si tenías algo que hacer, es, ¡ay, qué lata, tengo que moverme ahora! Que en realidad da lata, ¿cierto? Cuando tú ya estás descansando, cuando tú ya obtuviste lo que tanto buscabas, lo que uno quiere es parar. No salir a hacer otras cosas. Profe, ¿Sí? es que no entiendo, ¿el deleite solamente se da como fruto del bien arduo? ¿O no necesariamente? No hemos hablado aquí del bien arduo.
Es que como que me confundí, por ejemplo, en la prueba cuando hacían esto del movimiento afectivo. En el final yo tenía entendido que uno volvía a esto de alegría o tristeza, según cómo terminara, pero entonces me confundí, como que no termina en eso, como que ahí me perdí, después como que ahora no entiendo a qué va el deleite, como después de qué, como yo lo habría entendido como después de un bien arduo, pero parece que no. Lo que pasa es que, es buena tu pregunta, en realidad el bien arduo es un objeto que es mirado por el irascible. El irascible mira lo arduo de los deleites, ¿cierto? Mira la dificultad. El deleite, en cambio, mira al bien independiente si es arduo o no. El deleite no se fija si es arduo o si es o si no lo es. Se fija simplemente en que hay un bien y que es poseído. Entonces, claro, si es que te costó mucho conseguir un bien, el deleite que vas a conseguir al obtenerlo es mayor, por todo lo que significó el esfuerzo. Eh, pero en todos los sentidos, finalmente el deleite es un descanso ante un bien que por fin se posee. Se posee este bien y por fin uno descansa en él. Este sello del descanso es súper importante, sobre todo cuando uno empieza a mirar, por ejemplo, quizás va a sonar como comentario de viejo, ¿cierto? Yo no soy tan viejo, pero va a sonar como comentario de viejo, pasado viejo. Estos los jóvenes que salen a carretear, no sé qué, así como de vieja amargada, ¿no? Pero cuando uno piensa en esta alegría, que es como la de las fiestas, eh, o las personas que salen como un carrete tras otro hasta cansarse, hasta hacerse bolsa al día siguiente, uno no sabe allí si en realidad la persona está obteniendo deleite o si en realidad va ansiosa. Está ansiosa y por eso es que no para de buscar. Eh, eh, Como que es curioso, al menos es curioso que eso parezca algo alegre, porque lo que se ve ahí es como más bien como cansancio, agote, trasnoche, siendo que en realidad lo que decíamos, el deleite es como una especie de descanso. Lo que posiblemente hay en todas estas fiestas y búsqueda de desenfrenos y todo eso, más que deleite, es búsqueda de deleite. Se está buscando una sensación, se está buscando una aceptación, se está buscando llegar a un nivel de deleite alto, pero no sé si se logra realmente, porque no está ese signo del descanso. Alguien me pregunta sobre la diferencia del deleite con alegría, ¿cierto? Y para allá vamos, para allá vamos. Pero en general, lo que quiero decir es que el verdadero deleite lleva al reposo del ánimo. Uno ya tiene lo que quería. ¿Para qué buscar más? Esto es opuesto a lo que pasa con la tristeza. Porque el que siente tristeza también termina su movimiento afectivo en la tristeza. Pero el triste no queda descansando, queda como frustrado. ¿Cierto? El triste queda como, pucha, ya. Pero en realidad no descansa el triste, está inquieto. Porque en el fondo uno nunca se conforma con estar triste, uno siempre trata de buscarle la salida. O sea, es importante eso porque aunque la tristeza también es estación terminal, de alguna manera es una estación terminal del metro, pero que no deja saciado, deja inquieto. Eh, Uno no puede estar mucho tiempo ahí. ¿Mm? Bien, dicho esto, vamos a hablar de los tipos de deleite.
Y aquí hay que entender que, que el deleite depende justamente el bien, este bien poseído, puede darse en tres niveles, ¿cierto? Hay primero lo que se llama, a ver si es que lo, déjame ver si es que lo vimos acá en clase, nosotros cuando hablamos del amor. No estoy seguro de haberlo visto, pero aquí vamos a entender que eh, está el deleite de la sensibilidad, el deleite de la dimensión sensitiva, ¿cierto? Como cuando se desea, digamos, se desea desde los afectos, eh, desde lo concupiscible, ¿cierto? Como cuando uno desea saciar su hambre, hacerse rico, em, y siente como ganas viscerales de eso, ¿cierto? Y está eh, el deleite espiritual o racional, que justamente es el deleite de la dimensión racional, ¿cierto? Entonces vamos, creo que este esquema sí lo tenemos. Acá está. Lo pueden ver, ¿cierto? Aquí. Es distinto cuando el concupiscible es el que se sacia y encuentra lo que quería, a cuando la voluntad encuentra lo que quería. Entonces, cuando la sensibilidad encuentra lo que quería, se produce lo que se llama placer o alegría, ¿cierto? Dependiendo de cuán, digamos, ya voy a explicar un poquito más. Entonces, es distinto el placer o la alegría de lo que se llama el gozo. Voy a poner algunos ejemplos para revisar esta distinción, ¿cierto? Entonces, recordemos el conflicto del incontinente y del continente. El incontinente y el continente se parece a una persona que tiene como dos deseos dentro de sí. Uno que proviene de la sensibilidad, como por ejemplo comerme el pastel, eh, engañar a mi pareja, hacerme millonario a costa, aunque pase a llevar a la gente, etcétera, ¿cierto? Y hay otro deseo que proviene de la parte racional, que por ejemplo dice, más vale la salud a comer en exceso. O que por ejemplo dice, más vale ser fiel que infiel. O que dice, eh, no es correcto enriquecerse pasando a llevar a los más desposeídos, ¿cierto? Y uno está en el conflicto, ¿cierto? El incontinente se deja llevar por las ganas y el continente contiene las ganas para hacer lo que él ve con la luz de su razón como lo más bueno. ¿Se acuerdan de esto? Pues bien, el incontinente cuando no se contiene y se hace con aquello que deseaba, consigue placer o alegría. Ahora bien, la, la persona que se contiene de sus ganas, pero que finalmente hace lo que le parece más luminoso, más generoso, más verdadero, más bueno, siente gozo. Es decir, hay una especie de satisfacción en la parte más profunda del alma. ¿Se capta la diferencia?
Sí, profe. Entonces, por ejemplo, el placer está más ligado a la piel o al tacto. Ese es lo clave. Digamos, los deleites que tienen que ver más como con lo táctil, por ejemplo, la comida, la sexualidad, el cariñito, la bebida, que tienen que ver como con las sensaciones táctiles, se les llama placer. Y aquellas que están más ligadas con conseguir, ¿se acuerdan de los deseos no naturales? Como por ejemplo cuando uno buscaba ser famoso, cuando uno buscaba ser millonario, eh, o uno buscaba que, no sé, pues tener una casa más grande, tener un patio más rico, tener una parrilla en la casa, que son cosas que no son necesarias para vivir, pero por supuesto que ayudan a vivir mejor. Lo que dan son alegría, ¿cierto? Digamos, uno puede sentir placer por un sándwich, pero si tú te compras una parrilla para tener en tu casa, no sientes, digamos, no te da, no es que la parrilla te dé placer físico, sino que te da alegría tenerla, ¿cierto? Pero siempre estamos en el ámbito de la sensibilidad, que es distinto al ámbito del deleite espiritual o del gozo, ¿cierto? Entonces uno se puede gozar en, en hacer el bien. Profe, perdón, ¿puede dar otro ejemplo? Es que como que cuando dice ya, el deleite y la sensibilidad, el placer estaría más ligado al tacto y la alegría como, ¿qué sería? Como más ligado a qué, como para darle más ejemplo. La alegría está ligada a los deseos no naturales y el placer está ligado más a los deseos naturales. Voy a poner un ejemplo para distinguir entre placer y alegría primero. Y después voy a dar otro ejemplo para distinguir entre el deleite de la sensibilidad y el deleite espiritual. ¿Ok? Primer ejemplo. Es muy distinto el deleite que produce eh, por ejemplo, imagínate que, bueno, a ver, el deleite que te produce, no sé, pues ir a darte un baño de tina en un spa y sentir los chorros de agua, cómo te masajean, ¿cierto? Eso da placer, es súper agradable. No sé si alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de estar como en una tina de hidromasaje, o que le hagan un masaje rico a alguien que sabe hacer masajes de verdad, o está en alguna terma, en alguna piscina así tibiecita. Eso da placer. Es un deleite más ligado al tacto. Alegría, por ejemplo, es cuando tú estudiaste un montón y te fue bien en la prueba. ¿Me explico? Alegría es cuando em, trabajaste un montón y te dieron el sueldo a fin de mes. Es algo que tú buscabas mucho. ¿Te das cuenta la diferencia entre placer y alegría? Profe. Perfecto. Pero ahora quiero hacer la diferencia con el gozo. Les voy a poner un ejemplo real de un paciente que tuve la oportunidad de conocer hace mucho tiempo atrás. Este es un paciente que yo conocí en un programa de adicciones. Él era adicto a la cocaína. Entonces él me comentaba que durante mucho tiempo estuvo preso de la cocaína. En realidad, todo tiempo libre que tenía se dedicaba a consumir. Esta persona pudo acceder a terapia y quiso cambiar su vida, ¿cierto? Entonces, bueno, obviamente durante el tiempo que él estuvo consumiendo, él perdió a su pareja y perdió la tuición de los hijos. Así que durante mucho tiempo no vio a sus hijos. O si los veía poco rato, pero no los podía llevar a su casa, ¿cierto? Entonces, este paciente empezó a cambiar
dejó de consumir, empezó a volverse un hombre responsable, a, a cambiar el estilo de vida. Antes vivía para consumir, ahora vivía para buscar el bienestar de sus hijos, para ser un hombre que crecía espiritualmente, etc. Cambió su estilo de vida. Y después de como 6 o 7 meses limpios sin consumir cocaína, su ex señora le dio permiso para llevarse a los hijos a la casa el fin de semana. Entonces yo tuve una sesión con él después de este fin de semana y él me decía, recibí a mis hijos en la casa. Yo compré unas camitas para ellos, unas camas bonitas de colores, porque yo había vendido las camas que tenían antes para poder consumir. Compré unas camas nuevas, pinté la pieza, les compré sábanas nuevas, y después de comer con ellos y de jugar hasta tarde, los llevé a su pieza y dejé a mis hijos acostados en sus camas, con su pijamita nuevo, tapaditos, y mi paciente me contaba que se paró en el marco de la puerta a mirar y vio que sus hijos estaban calentitos, cuidaditos, en unas camas limpias que él había comprado y que estaba con ellos y que los hijos podían confiar en él. Y, y mientras miraba, uno de ellos le dice, papito, te echaba de menos. Entonces, él me empezó a llorar mientras me contaba esto, se le empezaron a salir las lágrimas, y él me contaba que en ese momento él no pudo más de la emoción y apagó la luz de la pieza y se fue a su pieza a llorar. Y me dijo que lo que había sentido en ese momento, cuando estaba con sus hijos, mirando que ellos eran felices de nuevo con él, era un deleite tan profundo que era mucho mayor a todo lo que él alguna vez había consumido. Pero después me dijo, pero es como de otro tipo, porque igual lo que yo siento cuando consumo cocaína es más excitante, es más fuerte a nivel del cuerpo. Y cuando él me explicaba esto, yo entendí la diferencia, entendí de manera definitiva la diferencia entre lo que es el gozo y el placer y la alegría. ¿Me explico? Sí, profe. ¿Podría seguir explicando? El gozo no me queda claro. Mira, el gozo se produce cuando uno contempla el bien. De alguna manera, el gozo requiere de que tú te detengas, contemples las cosas y te des cuenta que son buenas. Por ejemplo, tú puedes haberte comprado, no sé, haber comprado una cama nueva para tu pieza y te va a dar alegría. Pero cuando contemplas, por ejemplo, que eres una persona afortunada porque hay gente que no tiene donde dormir y tú tienes la posibilidad de comprarte una cama nueva, por ejemplo, tú eres capaz de sentir gozo porque tú estás como mirando profundo. Y el deleite que viene de ese mirar profundo se llama gozo. También le puede pasar a alguien que lleva mucho tiempo pololeando, que quizás, no sé, cuando uno está conociendo a alguien y saliendo por primera vez, la mariposa en la guata son más fuertes, el placer se siente más, la alegría es más intensa. Pero cuando uno lleva mucho tiempo con una persona y hay mucho cariño, y hay conocimiento y fidelidad, eh, quizás la alegría no es tanta como cuando uno estaba en la euforia de conocerse, en la euforia como de ir rompiendo las barreras que me distancian del otro, de ir entrando como en una situación de amorosa, que es una sensación como
que se puede sentir muy agradable, ¿cierto? Pero cuando lleva mucho tiempo con alguien, uno, uno más que nada siente gozo. Cuando, por ejemplo, uno piensa en todo lo que han pasado juntos. Oye, todo lo que hemos pasado juntos, todo el tiempo que llevamos, no sé, 2 años, 3 años, hemos pasado tantas cosas juntos. ¿Te acuerdas cuando, no sé, te pasó esto, yo te ayudé, o cuando tú estabas en esto? Y uno empieza como a, fíjense, como a captar la bondad del amor. Y cuando uno capta ese bien profundo, y uno capta que hay una cosa que es grande, entonces surge el gozo, que es muy distinto que la alegría y que el placer. Vamos a hacer algunas distinciones para dejar todavía esto más claro. Entonces, vamos a hacer una especie de recta, donde vamos a darnos cuenta que mientras que, que el deleite de la sensibilidad de partida es material, siempre, siempre requiere de cosas. En cambio, el deleite espiritual o racional es espiritual. No requiere de cosas, requiere de captar, requiere de entender. Material, requiere de cosas, ¿cierto? Y este requiere de contemplación, cuando uno contempla y descubre cosas buenas. El deleite de la sensibilidad es temporal. ¿Qué quiere decir eso? Que dura y después se acaba. Por ejemplo, me como un sándwich, siento mucho placer mientras me lo como, pero después se acaba. O, no sé, estoy contento porque me compré ropa nueva. Para mi cumpleaños, por ejemplo, mi señora me regaló un chaleco exquisito que me queda súper bien. Y me dio mucha alegría el chaleco. Pero con el tiempo ya uno se va acostumbrando al chaleco, ya no se siente tan alegre, ¿cierto? Es temporal. Pero cada vez que yo pienso en lo mucho, en el amor de mi esposa, cuando veo el chaleco, vuelvo a sentir gozo. Porque el gozo, a diferencia del placer o de la alegría, es permanente. Está fuera del tiempo, no es temporal. Yo puedo volver a pensar en el afecto, en el amor de mi esposa, cada vez que veo el chaleco y puedo volver a estremecerme. Aunque ya esté súper acostumbrado al chaleco a nivel sensible, ¿cierto? Por eso es que uno siempre puede, digamos, por eso es que uno, digamos, uno siempre puede ser agradecido de lo que tiene. Esa capacidad de ser agradecido tiene que ver más con el gozo que con la alegría o con el placer. Em, el deleite de la sensibilidad requiere movimiento. Por ejemplo, si quiero deleitarme con un sándwich, no basta con que yo lo mire. Tengo que agarrarlo, morderlo, tragarlo, ¿cierto? Si yo quiero tener digamos, deleite sexual también, tiene que haber movimiento, tiene que haber roce, si no, no se produce el deleite. Si quiero deleite, por ejemplo, quiero alegría de hacerme rico, tengo que conseguir más dinero, tengo que recibir más plata, tengo que hacer negocio. Pero el gozo es pura quietud. Uno eh, lo que uno hace es contemplar, darse cuenta, valorar. Como cuando, por ejemplo, no sé si alguna vez alguno de ustedes tiene la oportunidad de ver una noche estrellada, de mirar las estrellas de noche, en algún lugar donde se ven las estrellas, ¿cierto? Porque en Santiago no se ve casi ninguna. Quizá en la playa, quizá alguno de ustedes fue al norte mochileando y en la noche miró las estrellas. Y uno mirando las estrellas puede empezar a tener gozos, ¿cierto? Como cuando uno piensa
qué infinito el universo y qué milagro que yo esté vivo y que esté yo hoy día siendo capaz de captar ese infinito. O cuando uno va, no sé, a Machu Picchu, el que ha ido a Machu Picchu, ya hablamos de Machu Picchu una vez, o el que sube un cerro, ¿cierto? Y llega arriba y dice, qué maravilla la creación, las montañas, los árboles, todo tan perfecto. Todo eso es gozo. El gozo es más interior, ¿cierto? Decíamos que el deleite traía descanso. Descansa a modo de tranquilidad, como quien estaba acelerado por conseguir un café y lo tiene y como que baja las revoluciones. Pero el deleite del gozo descansa a modo de paz. Es distinto tener tranquilidad que tener paz, ¿no? Uno puede estar tranquilo, como diciendo, como sosegado, pero sin sentir que las cosas calzan, que uno está en el lugar correcto. En cambio, la paz implica una especie de reconciliación con el universo completo. La paz es un descanso en el orden, ¿cierto? Entonces ya decíamos, esto lo dijimos de otra manera, este está ligado al hacer. Yo tengo que hacer cosas para obtener estos deleites, el del placer o la alegría. En cambio, este está ligado a la contemplación. Ya lo dijimos, ¿cierto? A la captación de la verdad, a la profundidad. ¿Se va entendiendo la diferencia entre el gozo y lo que es el placer y la alegría? Sí, profe. Entonces, atención, atención queridos alumnos. Eh, Aquí viene la dificultad, porque cuando uno mira esto, uno dice, pero qué tontería. Eh, ¿Me escuchan bien? Lo que pasa es que me entró una llamada y si me entró llamada puede ser que se haya cortado un poquito el internet. ¿Me siguen Sí, escuchando bien? se cortó un poco. Ya, entonces vuelvo al punto. Eh, Queridos alumnos, aquí viene el gran punto. Si esto es como estoy mostrándolo, si el placer y la alegría son temporales, son menos profundos. Aquí hay que agregar otra cosa. Después de temporal hay que decir que este es más superficial, ¿cierto? Porque se queda en la sensibilidad. En cambio, este es más profundo, porque toca hasta las raíces del ser humano, que es su área, su ser espiritual, la área racional, la área de la voluntad, que es donde realmente está el ser humano. Es más profundo. Y por eso es que podemos decir que es más fuerte. Y por eso es que podemos decir que el deleite es más débil. Entonces aquí está la pregunta. ¿Por qué si es que el placer es mucho más débil, más superficial, dura mucho menos, no da paz, etcétera, requiere de muchas cosas? ¿Por qué la gente no se dedica por completo a buscar los gozos? Profe, yo creo que es porque el, el deleite sensible es como más inmediato. Y, y en cambio, no sé, como que el espiritual requiere como de procesarlo, de analizarlo, no sé, eso pienso yo. Me gusta tu distinción. Este es más inmediato. Y este aquí como que requiere de algún esfuerzo espiritual. Se puede dar con poco esfuerzo.
Sí, o sea, te podría decir que sí, en algún sentido, en el sentido de que el esfuerzo que yo hago por destapar una bebida que me gusta y tomármela es menor al esfuerzo que yo hago de analizar lo que significan las estrellas y el cosmos. Sí, cierto. Pero hay algunas personas que se dedican toda su vida con esmero a buscar estos placeres temporales, parciales, y sin embargo no se dedican a buscar los gozos. ¿A qué se deberá? Como el materialismo quizá, está como... Materialismo. Yo creo que el materialismo influye. El materialismo sin duda influye. Eh, Por un tema de cómo se ha construido el interior de esa persona, de repente es un modo de vida y no ha aprendido otras cosas, entonces se queda ahí siempre. Eso sería como una especie de costumbre. Nunca ha aprendido a hacerlo de otra manera. Todo eso es cierto. Pero la causa la voy a anunciar ahora, que tiene que ver con lo que han dicho. El, el placer o la alegría se sienten más. Están más a flor de piel. Como nosotros, acuérdense que nosotros los seres humanos somos como una especie de compendio del universo, porque nosotros está todo lo material y está todo lo espiritual. En un solo ser se dan estas dos dimensiones. Entonces, lo que es sensible se siente más porque se da como a nivel físico, ¿cierto? Es más físico. Y lo físico, lo material, lo corporal tiene un poder de atraernos muy fuerte porque somos materiales. ¿Cierto? En cambio, el gozo se siente menos en el cuerpo. Insisto, el gozo es más fuerte que el placer. Es más fuerte, pero se siente menos en el cuerpo. De hecho, este paciente que yo les contaba me decía que era mucho más fuerte lo que él sentía con la cocaína a nivel del cuerpo. Le excitaba más, le causaba más sensaciones. Pero lo que sintió cuando sus hijos le dijeron que lo echaban de menos y estaban tan felices de tenerlo de vuelta, él decía que era mucho mejor, mucho más grande como más llenador, por eso. y más llenador. Hoy me encantó ese adjetivo. Descansa a modo de paz, llena, llena de verdad. En cambio, esta modo de tranquilidad llena en parte. Me encanta esto de llenador. Entonces, queridos alumnos, aquí hay un tema súper importante, porque solemos, a ver, la publicidad, la cultura en la que estamos insertos, el consumismo, incluso algunas cosas algunos aspectos del modelo en el que estamos metidos, efectivamente promueven el consumo, promueven los bienes inmediatos, promueven los placeres, los viajes, los masajes, el alcohol, las sensaciones, los copetes, el sexo, todo está muy promovido. Muy pocos comerciales o empresas se dedican al tema del gozo. A propósito de un comercial, voy a desviarme un poquito de la reflexión, pero había un comercial, digo al tiro me pongo el parche en terrería. En mi época había un comercial, quizás todavía sigue, pero en que aparecía una persona que decía, no sé, compra de un vestido de baile para mi hija, no sé, 100 lucas o 50 lucas. Clases de baile para mi hija, 300 lucas. Los zapatos para su presentación, no sé, 20 lucas. Pero después, ver a tu hija presentando en una en una presentación de ballet no tiene precio. Para todo lo demás, use Mastercard. Bueno, ese era el comercial. Y en el fondo, irónicamente tenía razón.
sea, el gozo de ver a la hija presentando su taller de baile es un gozo espiritual, no tiene precio. Comprarle la ropa, el esfuerzo de ir a llevarla a las clases, claro que tiene precio, es caro, etcétera, es cansador. Pero al final lo que está diciendo el comercial es que el gozo de ver al hijo de uno presentando una obra, etcétera, eso no se puede comprar, ¿cierto? No tiene precio, es inmaterial. Bien, por eso es que es importante entender que al final la verdadera, y aquí voy a agregar una cosa más. Eh, em, solamente el gozo está verdaderamente ligado a la felicidad. La felicidad no es comerse un sándwich, ni tomarse un copete más rico o más atolondrador, ni un carrete que estuvo mejor, ni que tengo pareja nueva, eh, o que no, o que me saqué un 7 en algo. Eso no es felicidad. Eso te puede dar alegría. La verdadera felicidad es cuando uno capta la bondad de las cosas espiritualmente, racionalmente. Como este paciente que cuando acostó a sus hijos entendió el valor de ser padre y la alegría de hacer feliz a sus hijos, ¿cierto? Esa es la verdadera felicidad. ¿Cómo estamos hasta acá? Bien, profe. Entonces, como conclusión, la voy a poner acá. Aunque el placer / alegría se siente más, en realidad el gozo es más fuerte. Esta es la máxima que se deriva de todo lo que hemos analizado acá, ¿cierto? Es cierto que se sienten más porque son más corpóreos, son más ligados al cuerpo, pero en realidad el gozo es más fuerte. Ya. 5 para las 11. Hagamos un descansito. Juntémonos a las 11:05, ¿ok? O sea, 10 minutos más. Un descanso, deleítense, no en exceso, deleítense. Yo no les voy a decir que se gocen, porque yo lo que espero es que ustedes se gocen en las clases, descubriendo y captando cosas nuevas, ¿cierto? Así que deleítense un ratito para que después volvamos al gozo. Bien, queridos alumnos, volvemos después del break. Vamos a ver las causas del deleite. Como les venía mencionando entre medio, Tomás de Aquino menciona hasta 8 causas, de las cuales hay algunas que son más técnicas, otras que son más filosóficas, o digamos, son causas de naturaleza más filosófica, y por eso he preferido centrarme en las que tienen más interés clínico o psicológico, ¿cierto? Que son las que aquí he puesto, estas 5 causas del deleite. Entonces, son las que vamos a abordar ahora. La primera es muy importante. La operación connatural no impedida, ¿cierto? Esta es una frase de Aristóteles. ¿Y en qué consiste esto de la operación connatural no impedida? O sea, proporciona deleite cuando uno realiza algún acto y lo puede realizar. Por ejemplo, cuando uno decide caminar y camina. Es deleitable poder caminar, ¿cierto? Cuando uno siente ganas de orinar y orina, ¿cierto? También uno siente un deleite en la descarga. Cuando uno
quiere ver algo con los ojos y lo puede ver, ¿cierto? Son como deleites, no son los máximos deleites de la vida, pero son, digamos, operación significa acto, acuérdense. Actos connaturales que no son impedidos. ¿Cuándo uno se da cuenta que son deleitables? Cuando de repente aparece alguna dificultad para hacerlo, como las personas a las que les cuesta dormir, las personas a las que les cuesta ir al baño, las personas a las que les cuesta caminar, ¿cierto? Entonces, ellos se dan cuenta de que poder caminar, poder dormir, poder ir al baño es deleitable, ¿cierto? Esto también se puede ver en el tema de las disfunciones sexuales. Por supuesto que la operación sexual no impedida causa deleite, pero cuando está impedida por algún tipo de problema, por ejemplo, eh, disfunciones sexuales del estilo disfunción eréctil, vaginismo u otros, lo que no se logra es el placer, ¿cierto? Sino que se llega al dolor o la tristeza. Entonces, este es el primer punto. Cuando siente ganas de llorar y uno se contiene de llorar, uno se siente como frustrado. Cuando uno por fin deja de impedir ese llanto que a uno le viene como por naturaleza, ¿cierto? Uno se alivia, ¿cierto? Cuando uno da curso a la naturaleza. Entonces, esta es la primera causa del deleite, la operación con natural no impedida. La segunda que nos interesa a nosotros es la esperanza y la memoria. ¿Y por qué es interesante? Porque la esperanza, acuérdense que la definición de deleite es bien poseído o bien presente. Ahora bien, la esperanza no es bien presente, sino que es bien futuro. ¿Por qué dirían ustedes que la esperanza causa deleite si es que no es bien presente, ni tampoco bien poseído? ¿Porque está en potencia? Qué filosófica tu respuesta, Isidora. Hay un bien futuro en potencia, ¿cierto? O sea, el bien presente está en potencia, ¿cierto? Potencialmente lo tendré. Y cuando lo veo, cuando se está en potencia, en algún sentido se está. Es presente en potencia. Porque es posible eso. Porque es posible. Y de alguna manera la imaginación del ser humano ya va mirando ese bien futuro como que si ya estuviese poseído. Y de esa imaginación en la cual ya se posee aquello que esperamos poseer, se desprende un deleite. ¿Cierto? Gracias a que anticipamos por la imaginación la consecución del bien. ¿Cierto? Es como el que, no sé, pues algunos de ustedes, cuando chico me acuerdo, me llevaban a Disney, ¿cierto? Es como que todos queríamos, me acuerdo, cuando era chico, todos los compañeros de curso querían ir a Disney, Disney, Disney. Entonces, cuando yo supe que íbamos a ir a Disney, todos estábamos en mi casa como, "Oh, vamos a ir a Disney", nos poníamos contentos ya, aunque todavía no estuviéramos en Disney. Uno se pone contento, porque ya anticipa lo que va a vivir uno, y uno se alegra como solo pensar lo que se viene. Es bien curioso porque uno entonces puede poseer bienes futuros, aunque sea virtualmente, en potencia, como dijo la compañera. Y en ese sentido, la esperanza es capaz de producir deleite. Más curioso es la memoria, porque la memoria mira al pasado, no al bien presente. ¿Cómo podríamos entender que la memoria me pueda producir deleite?
Recordar algo que en un pasado causó deleite. Exacto, ¿cierto? Al recordar, de alguna manera, por la imaginación, hacemos nuevamente presente lo pasado, ¿cierto? Entonces, cuando uno está recordando cosas, lo que uno hace es como mirarlas en vivo, en tiempo presente. Y en ese sentido, el bien pasado se hace bien presente. Por eso es que a uno le gusta pensar en las cosas lindas que uno ha vivido. De alguna manera, al pensar en ellas, uno las vuelve a revivir, ¿cierto? No revivir en el sentido de que vuelvan a ocurrir tal cual, sino que en el sentido en que uno vuelve como a ponerse en la situación. ¿Ven qué poderosa es la imaginación? La imaginación nos permite hacer sentir como presente algo que está en el futuro o algo que está en el pasado. Qué interesante para el aspecto psicológico que nos interesa. Por ejemplo, qué importante respecto sobre aprender a usar bien la imaginación. Tercer punto, y le puse ahí OMG, ¿cierto? ¿Cómo puede ser posible la tristeza? ¿Cómo puede ser que la tristeza cause deleite? ¿Cómo es eso? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo puede ser que la tristeza que surge frente al bien perdido pueda causar deleite? Eh, ¿Masoquismo? Quizás como el sentimiento de que la tristeza se presenta ante algo que falta, pero que en algún minuto sí existió. Entonces, como el anhelo a eso pasado, Mm, o como la analogía que se da también en la película de Intensamente, como que es necesario estar triste en algún minuto para disfrutar de la felicidad y darnos cuenta de lo que tenemos. ¡Wow! Qué profunda la respuesta que estás dando. No te puedo decir que no, porque creo que tienes toda la razón. Sobre el primer punto, claro, de alguna manera, en lo triste, ¿cierto? Que es el bien perdido, ¿cierto? Hay referencia directa al bien que al bien que se quiso poseer. Y en tanto se recuerda, no, en tanto se piensa en aquello que se pudo haber tenido, se puede imaginar como bien presente. Esto es súper enredado quizás, pero pensémoslo en nuestra vida cotidiana. Hay algunos bienes que nunca hemos tenido y que nos da pena no haberlos tenido. Por ejemplo, no sé, pues, a todos nos pasa, ¿cierto? El que, el que es moreno quizás quiso ser rubio, el que es rubio quiso ser moreno, el que es bajito quería ser alto, el que es alto quería ser bajito, el que, el que tuvo muy buen promedio en el colegio querría haber tenido menos promedio para que no lo molestaran, el que tuvo poco promedio quiso tener más promedio para haber sido Mateo. Así como que siempre estamos mirando a cosas que no tuvimos o que no somos. Siempre, o sea, es muy común que estemos disconformes, pensando en bienes que nunca hemos tenido.
En tanto que los pensamos o los imaginamos, es como que si lo tuviéramos. Entonces, el que es bajito se la pasa pensando lo que podría haber sido su vida si hubiera sido alto. O el que es Mateo y que lo molestaron toda su vida por ser Mateo, se puede pasar pensando mucho tiempo en qué hubiera pasado con su vida si es que él no hubiera sido tan Mateo, hubiera sido uno más del lote. ¿Me explico? Y al pensar en lo que uno podría haber tenido, en lo que uno podría haber sido, uno de alguna manera imagina ese bien como presente. Y aquí voy a poner una frase de Arjona. Perdonen para aquí los que odian a Arjona, pero bueno, espero que sean tolerantes con esta diversidad de opiniones, ¿cierto? A mí me gusta Arjona y Arjona dice en su canción ¿Cuándo? Dice, ¿cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? ¡Ah! ¿Cuándo volverás a ser lo que no fuiste nunca? Profundo, porque ¿cómo vas a volver a ser algo que nunca fuiste? Bueno, porque en la imaginación del hablante lírico sí lo fuiste. Es como típico, y yo me incluyo aquí, me acuerdo que yo entre primero medio y cuarto medio estuve detrás de una niña que me encantaba. Me encantaba, me encantaba. Y yo lamentablemente entré a su friendzone. Yo era como el mejor amigo de ella. Y a mí me encantaba ella, la Nati. A mí me encantaba la Nati. Yo le escribía poesía, le mandaba cartas. Y ella siempre me decía, ay, qué lindo lo que escribes, qué lindo no sé qué, no sé qué, no sé qué. Era mi amor platónico. Yo soñaba con que ella alguna vez se fijara en mí. Y yo muchas veces me imaginaba que ella se fijaba en mí. Pero al final siempre pololeaba con otros. Pololeó con un amigo mío, después pololeó con un compañero mío. A mí nunca me pescó. Entonces, yo a ella le hubiera dedicado este verso, ¿cierto? ¿Cuándo volverás a hacer lo que no fuiste nunca? Porque, claro, ella nunca fue mi polola, pero mi imaginación lo fue 1000 veces. Y cada vez que yo me imaginaba pololeando con ella, me alegraba, aunque sea para después volver a entristecerme porque me daba cuenta que era ficción. Y en ese sentido la tristeza puede ser fuente de alegría. Eso explica por qué también algunas personas se quedan pegadas con el ex o con la ex, ¿cierto? Y siguen pensando en el ex y uno le dice, ya, pues, y deja de pensar en el ex, deja de pensar en... Pero uno como que, hay personas como que siguen dándole vuelta y siguen pensando y siguen pensando y siguen pensando, porque en el fondo, cada vez que piensan es como que volvieran a tenerlo. Cualquier semejanza con la realidad es solo coincidencia, alumnos. ¿Ah? Este es el primer sentido en el que la tristeza puede ser causa de alegría, indirectamente, ¿cierto? Siempre indirectamente. Y la segunda es cuando se piensa en las tristezas del pasado, uno siente alegría por haberlas superado, ¿cierto? Como cuando uno cuenta que la pasó muy mal, que uno estuvo mal, no sé qué, pero uno ya está mejor. Entonces uno se deleita en contar que uno estuvo mal porque se hace evidente que ya uno está bien. Como también lo típico, uno se va de mochileo con los amigos y a uno le pasan cosas terribles, que se quedó sin comida, que se le perdió la billetera, que uno llegó a un lugar súper cansado y no había espacio para tirar la carpa, o cosas así. Y uno las cuenta cuando vuelve el viaje como contento. Oye, me pasó esto y perdí la billetera. ¿Pero por qué contáis tan contento que perdiste la billetera, que casi te meten preso? No, uno, porque son como un poco como las heridas de guerra, ¿cierto? Oye, cáchate las que pasé. ¿Mm? Entonces, cuando uno cuenta esas como dolores o tristezas del pasado, uno las cuenta con orgullo por haberlas superado, ¿cierto? Y en ese sentido la tristeza también puede ser causa de deleite. Ojo, con esto no se quiere decir que toda tristeza
lleve a deleite, sino que solamente en algunos casos, ¿cierto? ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, profe, lo único sí que cuando termine de hablar de todas las causas podría volver a explicar la primera porque como que me confundí un poco en esa. Súper. Bueno, aquí ven que ya cité a Arjona en el mismo nivel que Aristóteles. Me va a tener que perdonar, ¿cierto? Pero está bien. El que le llaman el poeta de las cosas simples, todo el mundo lo odia, Arjona, pero yo creo que tiene algunas frases geniales como esta, así que, en fin. Los actos de los demás también pueden ser fuente de deleite. No es que, de nuevo, no es que todos los actos de los demás nos den deleite, sino solamente nos dan deleite los actos de los demás cuando ellos manifiestan amor o admiración por nosotros. ¿Cierto? Cuando alguien nos ayuda. Porque si alguien nos ayuda es porque en algún sentido nos quiere, o porque ve algo valioso en mí, o porque me admiran, o porque creen que soy bueno, etc. ¿Cierto? Entonces cuando los demás hacen cosas por mí, me traen un chocolate, me ponen una felicitación por algo, cuando alguien me ayuda con algo, me da deleite captar, y quizás gozo incluso, captar que alguien se fija en mí, que alguien se preocupó de mí. Eso es gozo, ¿cierto? Y finalmente hacer el bien. Por supuesto que hacer el bien, porque al hacer el bien, uno capta, uno se percibe a sí mismo como fuente de bienes. Uno capta que uno y entonces uno capta que hay bondad en uno, ¿cierto? Porque no puede ser que algo malo dé frutos buenos. Si yo percibo que hago el bien, percibo que yo puedo hacer el bien y percibo que hay algo bueno dentro de mí. Por eso es que cuando uno hace cosas buenas por los demás, hay también como una satisfacción dentro de uno. Porque uno percibe ese poder que uno tiene para ayudar, para ser feliz, ¿cierto? Uno percibe el poder que hay, que uno tiene para ayudar, ¿cierto? Es un verdadero poder. Profe, Dígame. perdón, en cuanto al 4, solamente los demás pueden ser fuente de deleite en cuanto algo uno, como porque, no sé, pues alguien puede deleitarse en, no sé, escuchar o ver el arte de otra persona que no tiene que ver con uno, sino que o sería otro tipo, sería como, ¿sería deleite igual? A ver, ¿No? repíteme. Por ejemplo, no sé, pues si a alguien le gusta cómo canta tal persona, también puede ser un deleite, o como el arte de otra persona, no sé, que pinta una pintura muy bonita, como que también le puede causar deleite, ¿o no? ¿A quién? ¿Al autor de la pintura o al que se deleita en la pintura? Al que se deleita la persona, al que se deleita viendo la pintura, siendo que esa Bueno, persona... sí, sí, Ya. claro, sí. Sí, uno Es se que puede como solo deleitar, en una obra de arte hecha por un pintor. Ahora, el deleite que tú vas a sentir ahí quizás sea estético, está bien. O, por ejemplo, que alguien te, no sé, alguien te
alguien puede, no sé, prepararte una comida y vendértela y tú la puedes comprar y también tú puedes estar agradecido de que de que te haya cocinado esa comida, aunque tú la hayas comprado. Y eso te da algún tipo de alegría o de placer, ¿cierto? Pero aquí el punto es que qué bueno que lo dices, cuando alguien hace algo por mí y en que se manifiesta el amor o admiración, sentimos gozo. Estos últimos apuntan al gozo en realidad. Profe, ¿Sí? yo también tenía una pregunta respecto al punto 4, porque uno se puede deleitar con los actos de los demás, pero puede ser que uno se deleite porque el otro está, no sé, teniendo un logro, no sé, me deleito porque mi papá gana un premio, por ejemplo. ¿Eso puede darse o sería otro tipo de afecto? Claro, eso lo que pasa es que si tú te deleitas en que tu padre ha conseguido algún logro, es porque tú le quieres con benevolencia, ¿cierto? ¿Te acuerdas del amor de benevolencia? Sí. Entonces, el que ama con benevolencia se deleita en que el amado esté feliz, esté bien, tenga bienes. Por eso es que te alegra que a tu papá le vaya bien. El punto de aquí es que a ti te puede dar alegría que alguien haga algo por ti. Y esto contrasta con el punto 1, porque el punto 1 es yo hago algo. El punto 4 es alguien hace algo por ti. Otro hace algo. Y tú puedes sentir deleite porque otro hace algo, si es que lo hace por ti, o porque tú haces algo. Ya entiendo. Gracias. Eso es lo llamativo del punto 4, que, que uno puede sentir deleite porque los demás hacen cosas. Entonces puede haber alguien muy deprimido, que no haga nada, pero si sus amigos se juntan y le van a ver y le mandan algún regalo, se va a sentir alegre el deprimido, a pesar de que él no pueda estar contento haciendo cosas él, pero llegan los amigos, le regalan algo y el deprimido sonríe. Voy a volver ahora al punto 1 para explicarlo mejor, ¿cierto? Operación control no impedida significa que yo hago algo que me es natural. Por ejemplo, ejemplo, que puedo dormir, puedo caminar, puedo ver una serie si quiero, puedo cocinar, ¿cierto? Si es que alguna persona no pudiera cocinar, no pudiera ver una serie, no puede caminar, no puede dormir, siente dolor y siente que algo falla porque debería poder hacerlo. O, por ejemplo, puedo exponer en público. Es natural en el ser humano la capacidad de hablar delante de otros. Es connatural al ser humano. Cuando me doy cuenta que es placentero, cuando de repente conozco a alguien que no puede exponer, ¿cierto? Esa persona capta que hay algún problema dentro suyo, porque es incapaz de deleitarse en algo que debiera poder deleitarse, es incapaz de hacer eso. Lo voy a decir que de otra manera, es deleitable hacer lo que se supone puede hacer un ser humano. Y es muy desagradable cuando a uno le cuesta hacer algo que supuestamente es natural. Y muchas veces este punto, esto lleva a muchos al psicólogo, porque dicen,
Yo debería poder exponer en público y me cuesta. Yo debería poder dormir y no puedo dormir. Yo debería poder salir a caminar, pero me da miedo los perros. Entonces ahí no hay deleite. En cambio, el que puede salir a caminar y ve los perros y no le pasa nada, se deleita en hacer las cosas normales, ¿cierto? ¿Me expliqué mejor ahora? Sí, profe. Y esto tendría que ver como con todo tipo de actos que son como de, no sé, todos los seres humanos, o también puede tener que ver como con capacidades personales mías. A ver, Así dame un como ejemplo. deleitarme en que, no sé, me gusta componer música y yo compongo y me deleita componer y hacerlo. Exacto. Y el día que tú tengas problemas para componer y tengas una sequía de 3 o 4 meses sin hacer una canción, te va a empezar a deprimir, va a empezar a ver que va a pensar que algo pasa en ti, que hay un problema dentro tuyo y quizás va a ir a consultar. Porque para Ya. ti, que eres música, por ejemplo, Ujú. componer es una operación connatural. Y cuando surge no impedida, por ejemplo, cuando tú te propones hacer una canción y la canción sale, qué deleite, ¿no? Cuando sale y tú la miras, miras que está bonita, que te quedó bien, que pudiste hacerla, eso es muy deleitoso, muy deleitable. Ya, gracias, profe. De nada. Bueno, aquí hay 5 causas del deleite, ¿cierto? Que creo que son interesantes. Sobre todo este de la tristeza cuando, atención, cuando llegan pacientes que están muy pegados en el pasado, que siguen pensando en el ex, que siguen pensando en lo que nunca fue, que siguen pensando en lo que pudieron haber hecho y que no hicieron, ¿cierto? Ahí uno entiende por qué se quedan tan pegados en el pasado, porque siguen adheridos a ese ideal que se perdieron, a eso que no fueron nunca, ¿cierto? No es masoquismo. Profesor, una pregunta. Ujú. En el primer punto, puede ser no solamente las operaciones con naturales no impedidas, sino las que son impedidas voluntariamente. Ahí también hay deleite, entra ahí mismo. Como eso, O sea, operación con natural impedida voluntariamente. por ejemplo, una persona dieta y no está comiendo algo que es natural en la persona, comerse un postre rico o algo así. El gozo de no comérselo porque tengo un bien mayor que... Claro, produce gozo en uno y quizás alegría porque estás consiguiendo un objetivo, pero también se produce un displacer cuando tú te alejas de esa comida que querías comer. O sea, si tú mismo te impides comer algo que es natural que tengas ganas de comértelo, entonces obviamente de ahí proviene algún grado de insatisfacción, quizás más sensible, ¿cierto? Eso es lo que dices tú, prueba, muestra esto mismo, ¿cierto? Que cuando yo impido algo que es con natural, algún tipo de displacer me trae, en un Ujú, plano más sensible, aunque quizá en el plano más espiritual sientas gozo por estar ujú, logrando dominarte. claro. Y ese autodominio es la operación con natural no impedida, porque es natural a uno poder dominarse. Ah, ok, Y esa ahora va a ser la operación natural con natural que no encuentra impedimentos en ti, porque tú logras dominarte. ok. Lindo caso el que planteáis. Muy bueno. Ya, pues. Eso con las causas. Vamos yendo entonces ahora a los efectos. Entonces, ¿por qué son importantes los efectos? Porque en los efectos, digamos, los efectos son, por así decir, como el test de que alguien tiene está sintiéndose deleitable, ¿cierto? Yo voy a plantear 4 causas del deleite. Pero quiero que tratemos de verlo al revés. ¿Cómo ustedes se dan cuenta de que hay alguien que está muy contento? Por su expresión facial, por su energía. ¿Cómo es su expresión facial? ¿Cómo es su energía?
Con una sonrisa, habla más a veces, o se mueve más, no sé. Sí, tienes toda la razón. Fíjate, Más expansivo. expansivo. Por ejemplo, si ven a alguien de esta manera, ¿les da creen que hay deleite? No. ¿Y alguien que está así? Así como esto. Sí, ¿Ah? está súper. ¿Hay deleite? Sí. Miren, es muy bonito porque la sonrisa, fíjense en la sonrisa, implica que hay como que la boca se agranda, miren. El rostro se amplía. Todo lo contrario a la tristeza, a la angustia, ¿cierto? Esto es muy sabio. Cuando alguien está con temor, por ejemplo, en las sesiones me ha tocado, le pregunto, ¿qué sientes en tu cuerpo? Siento una cosa apretada, apretada. Parece que hay como dos movimientos grandes. Uno que es como el de contracción, apriete, y otro que es como el de expansión, el de amplitud, que lleva justamente, como alguien dice, a hablar más, a moverse más, ¿cierto? A sonreír. Incluso algunos se pueden a bailar solos, a cantar canciones solos, ¿no? Porque como que necesita como expandir lo que tiene dentro. A esto Tomás de Aquino le llama que el deleite dilata. Primer efecto, dilata. Y se dan cuenta, captan la semejanza entre la palabra deleite y dilata. Es la misma raíz latina. Por eso es que deleite no significa otra cosa que estar dilatado, estar contento, estar alegre, estar expansivo. Y esto es muy bonito porque esta dilatación ocurre en el cuerpo, sin duda, ¿cierto? Que como ya dijeron ustedes, se relaja, se amplía, se mueve. Pero ocurre en el cuerpo como manifestación de una dilatación interior. Entonces, en otras palabras, se dilata el cuerpo y el alma. Digamos, el apetito sensitivo también se dilata. De alguna manera, es como que el corazón tiene que ensancharse para hacer caber el bien poseído. Imagínate, yo tengo un sándwich, ¿cierto? Para poder comérmelo tengo que abrir mi boca, ¿cierto? Si yo no abro mi boca no me lo puedo comer. Para sentir alegría también tengo que abrir la boca de mi alma, por así decir, para hacer caber allí la alegría por el bien conseguido. Entonces, eso lleva a que también el ánimo esté expansivo. El cuerpo se expande, pero también el ánimo se expande. El deleite dilata. ¿Cuál es el segundo efecto del deleite? Por ejemplo, en qué nos damos cuenta que hay un par de amigos, por ejemplo, un par de compañeros que están empezando que están en algo? ¿Cómo uno se da cuenta que están en algo? Cercanía, preguntan por el chat. ¿Ya? ¿En qué sentido? ¿Cómo tú captas la cercanía de dos personas?
Las miradas. Ah, te miré y me miraste, ¿cierto? Pero cuando hay mirada, ¿es una mirada? O sea, ¿se miraron y punto? ¿O vuelven a haber miradas después? Quizás en que hay como una búsqueda del otro, como que, no sé, mutuamente se buscan, hay como una conexión ahí. Mm. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando en la universidad que uno captaba cuando dos compañeros se iban a poner a pololear, por ejemplo. Porque uno se los topaba siempre juntos. O sea, empezaban como que uno veía a uno y siempre estaba con el otro. Como que se iba haciendo costumbre verlos juntos, hasta que de repente contaban que iban a pololear o que están pololeando y uno dice, ustedes fueron los últimos en darse cuenta, ¿cierto? Uno ya captaba, porque era tanto el tiempo que pasaban juntos. Entonces, hay algo con, por ejemplo, ¿en qué notan a ustedes de que, por ejemplo, a alguien le gusta el helado de chocolate? ¿En qué notan que a alguien le gusta mucho el helado de chocolate? Que siempre se pide el helado de chocolate. Siempre se pide helado de chocolate, ¿cierto? Y eso es porque el deleite da sed. Da sed. Es una manera poética de decirlo. En el fondo, el deleite, dicho de manera más académica, aumenta el deseo. ¿Cierto? Cuando yo disfruto de algo, no me quedo simplemente con que hoy que fue rico, punto. Después quiero repetir, quiero volver a sentir eso. Piensen en una persona que, por ejemplo, fuma un día marihuana y se sintió súper bien, distendido, se relajó, logró como sacarse algunos rollos que tenía, etcétera, etcétera, ¿cierto? Después de eso, ¿creen que va a volver a consumir marihuana? Obvio que sí, va a volver a consumir porque va a querer volver a sentirse como antes. Y después va a volver y va a volver y así empieza la adicción, ¿cierto? La adicción es un caso extremo de esto. Vamos a poner aquí, ¿cierto? La adicción es un caso extremo y claro de que el placer aumenta el deseo, ¿cierto? Uno siente placer y quiere volver a ello, quiere volver a ello, quiere volver a ello. De ahí que cuando uno conoce a alguien que le gusta mucho, uno quiere volver a estar con esa persona. Por ejemplo, si uno salió con alguien y la pasó súper bien, uno después nos dice, oye, juntémonos en un mes más. Uno quiere juntarse al tiro, en lo posible, lo antes posible, ¿cierto? Que ojalá mañana. Uno quiere verse. O no sé, si te fuiste a un restaurante y te gustó, quieres volver al restaurante, lo recomiendas, ¿cierto? Entonces, lo importante aquí es que el placer, de alguna manera, como hace que el objeto se vuelva más significativo y más deseable. Se retroalimenta, ¿cierto? ¿Se entiende el punto? Sí, profe. Para entender la adicción esto es fundamental, ¿cierto? Nadie se vuelve adicto si no es porque ha experimentado placeres en ello, ¿cierto? Y por eso es que la persona que siente placer quiere volver a sentir. Cuarto punto, y este también, este está bueno, impide el uso de razón. ¡Guau! Impide el uso de razón.
Denme usted algún ejemplo. ¿En qué sentido podemos decir que el placer puede impedir el uso de razón? El clásico ejemplo de el pastel de chocolate para el diabético, pues le gusta mucho y el deleite es muy grande que le impide razonar en que le hace daño. No sé. Sí. Sí, ahí, pero hay digamos, el deseo ahí, tiene tanto deseo de comerse el pastel que eso, digamos, le termina haciendo que él actúe comiéndose el chocolate. Pero la razón sí la usó porque se dio cuenta que no era tan bueno, hubo lucha. Otro ejemplo, a ver. Me suena como cuando dicen que el placer como que ciega a las personas. Eso, por ahí vamos. El placer puede cegar. Una relación prohibida. Ah. Eh, hay algo en el tema del enamoramiento que mucho de esto, ¿no? De repente a ustedes les ha tocado ver un compañero, un amigo, una amiga que conoce a alguien que uno sabe claramente que no le conviene para nada. Que la persona, sabéis que no, pero dice, no, si igual es tierno, no, si igual me gusta, igual es buena persona, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y de repente uno dice, oye, pero abre los ojos, fíjate con quién estás. Sí, con la persona más perfecta del mundo. ¿Le ha pasado alguna vez este asunto? Como de ver a algún amigo, amiga, date cuenta, ¿cierto? Está buena ese. Voy a poner ese ejemplo. Amiga, date cuenta. Ay, por interno alguien me escribe, mi historia amorosa es esa. ¡Ah! Cualquier semejanza con la realidad es solo coincidencia, ¿cierto? Y típico que estas personas, no sé, pues, el tipo que no les conviene, o la tipa, vamos a ponerlo al revés, eh, el tipo está súper enamorado de ella, pero ella como que está, le pone los cuernos con otro gallo, y él se termina con ella, no sé qué, los amigos se juntan los amigos y dicen, ya, oye, esta galla no te merecía, en realidad tú te merecías una galla que de verdad valga la pena, que te quiera más, sí, sí, sí. Y a la semana siguiente, ¿con quién va el carrete? Con el tóxico. Sí. Sí. Las personas en esto son como, uno dice, le cegó el amor, ¿cierto? El enamoramiento te tiene ciego, ¿cierto? ¿Y esto es por qué? ¿Por qué es esto? ¿Por qué ocurre esto? O por ejemplo, también para salir del tema del enamoramiento, alguien que, no sé, va al casino, apuesta un poco, le va bien y después sigue apostando y uno le dice, oye, ya hay hora de irse, no, es que me va a ir bien, es que me va a ir bien, ¿cierto? Quedan como cegados. Profe, ¿Mm? y también pasa cuando es gozo. Ah, ya voy para allá. Aquí vamos a decir que impide su razón el placer y la alegría, no el gozo. Vamos a sacar el gozo de este impedimento de uso de razón. Entonces, ¿por qué ocurre que impide la razón? Primero, porque lo deleitable se roba la atención y no deja espacio para que la atención se fije en otros aspectos, ¿cierto? El que está tan enamorado solamente se fija en lo que le gusta de su pareja. No se pone a pensar en lo pesado o en el historial que tiene para atrás, ¿cierto? Las amigas le dicen, este gallo le pone el cuerno a todas. Ay, no, pero si conmigo no lo va a hacer porque eres tan tierno, ¿cierto? Ilusa, ¿cierto? No se fija, no se quiere fijar en eso, quiere fijarse solamente en lo que le gusta, ¿cierto? Segundo,
Segundo, impiden el uso de la razón porque algunos deleites sobrepasan, y el segundo, perdón, es porque los deleites sensibles, por ejemplo, como por ejemplo el placer y alegría, tienen un componente corporal. ¿Se acuerdan que esto lo vimos? Componente biológico corporal. Lo que significa que afecta al cerebro. ¿Cierto? Y cuando el cerebro está afectado, digamos, no puede operar de manera normal. De manera que este no puede operar de manera normal. ¿Cierto? Entonces, de aquí que uno pueda como deducir algunos consejos de vida, ¿cierto? Como por ejemplo, no tomar decisiones cuando uno en momentos de euforia. Claro, estás tan contento por lo que acaba de pasar que piensas que todo te va a salir bien y tomas decisiones apurado. Otro consejo. Voy a decir uno paradojal. No te cases si estás enamorado. ¿Qué estás diciendo, profe? ¿Que no hay que estar enamorado para casarse? No, tranquilo. ¿Qué estoy diciendo? Si tú todavía estás, digamos, con la persona que estás pololeando, andando, estás como todavía como en la luna, sintiendo que todo es fantástico, que no tiene nada malo, que todo es perfecto, por favor no tomes decisiones definitivas todavía. Porque significa que todavía no estás logrando ver a la persona con la que estás. Estás solamente viendo lo bueno, no estás logrando ver lo malo, porque todavía el placer te tiene cegado. Espera a que se te pase ese enamoramiento, esa oleada salvaje, empieza a ver al otro tal como es al otro, con sus cosas malas, y si entonces te quieres seguir casando, quieres seguir pololeando, dale. Pero por favor no tomes ninguna decisión definitiva estando con el calor del corazón allí. ¿Se entiende? Obviamente que eso no significa que haya que casarse con alguien que no te gusta. Ojo, no estoy diciendo que tengas que casarte con el que menos cosas te produzca, no. Ojalá que sientas una cosa bonita cuando comienzas con alguien, pero después de un tiempo lo normal es que esta euforia se pase. Y empiece a aparecer, siempre pongo un ejemplo, cuando uno se casa, al principio no está tan enamorado, que voy a decir una cosa medio ordinaria, pero hasta los peos huelen bien, po. El otro despierta con la ojera en la mañana y hasta la ojera se le ven bonitas. Uno está así ilusionado, a full, sintiendo que todo es bonito, que todo calza. Uno empieza a amar cuando uno vuelve a sentir que el peo del otro es tóxico, que las ojeras son feas, que la otra persona no es la más bonita del universo, que uno empieza a sentir que la otra persona tiene defectos, ¿cierto? En ese momento, tú estás tratando con la persona real. Y si todavía después de eso tú quieres seguir estando con la persona, dale, cásate. Tiene mi venia, ¿cierto? Dale nomás. Pero si es que no has visto el otro lado, no. Porque estás preso del deleite que impide el uso de razón. ¿Cierto? Entonces, en general, no tomar decisiones en momento de euforia, no te cases o no te pongas, digamos, o como se usa más hoy día, no te vayas a vivir con. Si es que estás enamorado, si es que tienes como la cabeza, si es que como se dice, otra expresión, ¿cierto? Amiga, date cuenta, otra expresión es perdió la cabeza, ¿cierto? Y la otra expresión que se ocupa harto cuando alguien, no sé, le dicen, oye, Pedro, Pedro, no, es que déjalo, está como enamorado,
¿cierto? Es como que el enamorado estuviera siempre absorto, ¿cierto? ¿Cierto? No pesca porque está en otra, ¿cierto? Está enamorado, ¿cierto? Entonces, por eso esto es importante, porque, de nuevo, el deleite y la alegría son buenos. Atención, no quiero con esto que se queden con la impresión de que es malo. Son buenos el deleite, e incluso es natural. Y de hecho lo preocupante es que no te dé deleite lo que debería dar deleite, o que no te dé alegría lo que uno tiene que sentir alegría y deleite, pero también uno tiene que saber que esas sensaciones no pueden ser el motivo para tomar decisiones, porque las sensaciones son maravillosas de sentir, pero tiene como que uno saber qué es eso nomás, que es parte de, no es lo más importante. Y claro, aquí no clasifica el gozo. El gozo no clasifica. El gozo no clasifica en el pedimento de uso de razón, por dos motivos. Primero, porque el gozo requiere del uso de razón, ¿cierto? Nadie puede gozarse si es que no mira profundo con la razón. Y segundo, porque como el gozo es espiritual / racional, no implica necesariamente un componente biológico fuerte. O sea, lo que este paciente sintió cuando vio a sus hijos acostándose, diciéndole buenas noches, papito, etc., es gozo profundo, captado con su espiritualidad, con su razón, con su voluntad. Obviamente que porque es tan fuerte, cuidado aquí, como el gozo es tan fuerte, puede llegar a sentirse en el cuerpo también, ojo, como por rebalse. Imagínense que el gozo fuese como, es tan intenso que es como que atraviesa el ser completo. Entonces, uno puede efectivamente sentir en el cuerpo algunos gozos, pero los siente como de manera más tenue, como que llegara una olita al cuerpo. Una olita llega por rebalse, algo cae en el cuerpo. Uno puede llegar a sentir el gozo en el cuerpo, pero el gozo no es principalmente cuerpo, es principalmente interioridad. Bien, y nos va quedando el cuarto efecto del deleite. El deleite perfecciona la operación. Acuérdense que operación significa acto, ¿cierto? Perfecciona los actos. Denme usted algún ejemplo. ¿En qué sentido podríamos pensar que el deleite perfecciona los actos? ¿Cómo así? ¿Qué ramo estudias más? ¿El que más te gusta o el que menos te gusta? ¿Cuál estudias mejor? El que más me gusta. Aquí en el chat alguien pone, tu trabajo te da placer, ¿lo harás bien? ¿Qué trabajo haces mejor? ¿El que te agrada hacerlo o el que te desagrada hacerlo? Claro, es lógico. El agrado, el deleite, como dijimos, el deleite atrae la atención hacia lo deleitable, ¿cierto? Si lo que estoy haciendo es deleitable, entonces toda mi atención está puesta en eso. Y por eso lo hago con más cuidado, más detalle, más fuerza, ¿cierto? Esto es fundamental, por eso es que uno capta cuando
a alguien le gusta su trabajo cuando a alguien que no le gusta. El que no le gusta el trabajo llega tarde a la pega, saca la vuelta, ¿cierto? Habla mal del jefe, eh, cuando está en los carretes habla mal de la pega, siempre está pensando en cambiar, está buscando... El que le gusta el trabajo, en cambio, habla de su pega con gusto, cuenta lo que hizo en la semana, cuenta lo que le tocó hacer, lo hace bien, está interesado, está motivado. Por eso es que es importante a la hora de decidir qué es lo que quiero hacer toda mi vida, fijarme en que lo que yo voy a decidir hacer sea algo que de verdad me guste. Obviamente que el gusto no es el único criterio, pero hacer algo que en abstracto es correcto, pero que a ti no te gusta tanto, va a ser un suplicio. Lo que hagas tiene que ser algo que te guste en abstracto y en concreto, tiene que darte deleite y además te tiene que parecer importante. Te tiene que gustar con placer, con alegría y con gozo, digámoslo así. Tú podrías fijarte, este podría ser como una especie de brújula de elección vocacional. Si lo que vas a hacer te da placer, te da alegría y además te da gozo. Porque pueden haber cosas que te den alegría y placer, pero que no te den gozo. Yo tenía una paciente que, por ejemplo, le encantaba su trabajo. Esta era una antropóloga, le gustaba mucho ir a hablar con las comunidades, levantar información importante, cultural, etcétera, y hacer informes. Pero le cargaba porque siempre trabajaba para los intereses de las compañías mineras. Entonces, claro, esa persona sentía alegría en lo que hacía, le daba placer incluso ir a hablar con la gente, encontrarse, conocer gente, pero no sentía gozo porque al final lo que pasaba con su trabajo era que se aprovechaban los más poderosos del trabajo de ella. Entonces nunca estuvo muy firme en el trabajo. Otras personas pueden sentir gozo en algo, pero no sienten alegría. Entonces no es completo. La idea es que uno logre encontrar en lo posible algo que a uno le dé alegría y gozo, ¿cierto? Y placer dentro de lo posible. Profe, Dígame. ahí podría entrar un poco lo que es la virtud, que por ejemplo se une tanto como el lado afectivo como la voluntad. Bueno, justamente se dice que el virtuoso hace todas las cosas con deleite. Se deleita en la virtud. Las cosas que hace, las hace con gozo y deleite, ¿cierto? Y como la hace con deleite, la hace prontamente y con poca dificultad. Entonces, efectivamente, el que va volviéndose virtuoso, cada vez encuentra mayor deleite en lo que hace y cada vez lo hace mejor. Así es. Qué lindo, ¿no? Qué esperanzador. Qué lindo pensar que podemos llegar a ser todos virtuosos y llegar a tener un estilo de vida donde disfrutemos tanto y hagamos las cosas bien y las hagamos con verdadero deleite y con prontitud y con calidad, ¿no? Qué maravilla. Y este vendría siendo el cuarto efecto del deleite. Qué lindo, ¿no? Entonces, claro, estas son las pruebas de que alguien está contento, ¿cierto? Se le ve dilatado, se ve que repite sus actos, repite lo que ha hecho. Si es que un tipo de deleite más corporal, se ve que de repente, pues, no sé, pues el que está muy enamorado va a clases, pero le cuesta tomar atención. Está como en otra, se dice que está en la luna, ¿cierto? Y también, bueno, el que siente deleite, se ve porque hace cosas bien, porque el que es buen guitarrista es porque disfruta la guitarra. El que es buen abogado es porque disfruta bien de su carrera, ¿cierto? El que es buen alumno, normalmente es buen alumno porque disfruta de aprender. Y ahí estaríamos entonces con los 4 efectos del deleite. En resumen, el deleite en sí mismo, especialmente el deleite como un descanso y el deleite como dos tipos de deleite más grandes, el de la sensibilidad y el del espíritu, ¿cierto? Que se distinguen. Pero una salvedad, ¿eh? Que se distingan no significa
que no se puedan dar juntos. Cuidado, voy a poner esto acá abajito, que no lo expliqué antes, lo pensé en el break, que no se lo expliqué. El que se distingan no significa que sean excluyentes, sino solo que surgen de dimensiones distintas. Eso quiere decir que uno puede sentir al mismo tiempo placer, alegría y gozo. Al mismo tiempo. Porque son en 3 niveles distintos. No tienen por qué ser cosas, no hay por qué optar entre, o elijo los gozos o elijo las alegrías. No. Por ejemplo, cuando, no sé, mi esposa cocina cosas exquisitas. Anoche hizo un postre, se llama Mango Sticky Rice, que es un postre de la comida hindú, que es como un arrocito blanco con leche de coco y con mango, una cosa exquisita. Claro, sentí placer al comerlo. A la vez sentí alegría porque hace tiempo que tenía ganas de comer ese postre. Y a la vez gozo, porque en ese tipo de detalles yo puedo sentir que mi mujer me quiere. Entonces fíjense que al final es un deleite muy completo, porque se da en todos los niveles. No son excluyentes. Es cierto que a veces uno tiene que optar. Por ejemplo, el continente y el incontinente tienen que optar. Escoger entre lo que le da placer o lo que le da gozo. Pero no siempre hay que escoger entre uno y otro. Uno a veces puede tomar los dos. Y eso es una muestra de que estamos bien, ¿cierto? Ya. Dicho eso, después revisamos las causas del deleite, que vimos 5, las que más nos interesaban, y vimos los efectos del deleite. Dudas, consultas, reclamos, ejemplos. Bueno, si no hay, entonces voy a dar por terminada esta clase. Profe, ¿y puede ser no de la clase en sí misma, sino algo de la prueba? Ya, pero igual voy a cortar la grabación para que hablemos de esas otras cosas. Entonces, nos estamos viendo, alumnos. La próxima semana tenemos el dolor. ¿Ya? Un abrazo grande, cuídense y aquí cortamos.